Hola, estamos en el mundo del vino, en la Casa del Alfeñique, la cual recibe su nombre debido a su abundante y delicada ornamentación de mezcla blanca, que nos recuerda a los dulces de azúcar llamados alfeñique, que eran típicos de la ciudad de Puebla. Bueno, esta casa fue construida por el arquitecto Antonio Santamaría, que era egresado de la Real Academia de San Carlos. A continuación, tendremos una plática con Pablo García Migoya y Fabián Valdivia. Quédese con nosotros, no se vaya. ¿Qué tal, amigo? Qué gusto de saludarte. Pues nuevamente estamos con el historiador Fabián Valdivia aquí en la ciudad de Puebla, en el Museo de la Casa del Alfeñique. Esta maravillosa casa, cabe mencionar que fue el primer museo del estado de Puebla, el museo regional en el año de 1920. Esta casa fue fundada, creada o construida en el año de 1780 por un herrero acaudalado de nombre Juan Ignacio Morales. El nombre de la Casa del Alfeñique, viene derivado de una, no sé si sea una parte un poco novelesca, Fabián, o no, pero se decía o cuenta la leyenda que, en el momento en el que él iba a esposarse, pues su mujer le dijo que con una condición, y esta era que su casa fuera lo más parecida a un pastel, parece ser. Entonces, todos los adornos que son bastante notorios en toda la casa, escaleras, pasillos y demás, recuerdan a unos postres típicos de la parte sur del estado de Puebla, cerca de ahí de Atlisco, un poco más adelante de Huacachula, que actualmente incluso se siguen haciendo, que son los alfeñiques, si no mal estoy. Fabián, platícanos un poco más de esta maravillosa casa y nuevamente muchas gracias por estar aquí en tu programa El Mundo del Vino. Gracias, Pablo. Pues sí, como comentabas, lo de la Casa del Alfeñique es porque estas decoraciones recuerdan ese dulce que viene del mundo árabe a través de España y llega a nuestro país, y que era una mezcla de clara, batida como si fuera un merengue, sí, con azúcar y con almendra, y que obviamente para decorar permitía hacer unos motivos, ornamentos nada comunes, que de hecho lo podemos ver aquí atrás, como lo simulan todos los elementos decorativos de la casa. La casa siempre fue de particulares, es decir, a diferencia de otras casas que fueron expropiadas por el gobierno por las leyes de reforma hacia inicios de la mitad del siglo XIX, esta siempre tuvo ese carácter de ser particular, y por eso cuando el gobierno la compra para hacer el museo regional en los años 20 del siglo XX, aún conservaba su cocina, claro, con algunas modificaciones, pero básicamente la cocina antigua, y algo que lo hace única, la capilla doméstica. Claro. O sea, no tenemos ninguna otra capilla conservada en las condiciones que está la de la Casa del Alfeñique. Entonces es un buen ejemplo de cómo era una casa de personas acaudaladas del siglo XVIII, o sea, 1780, como decías, que va siendo reformada en el siglo XIX hasta llegar al siglo XX, y que además de que la casa es verdaderamente impresionante en su arquitectura, las obras de arte, las obras históricas y todo el mobiliario que resguarda, pues hacen de esto una visita única en la ciudad. Hay que comentar a nuestros amigos que nos ven que este comentario que hace Fabián es muy importante. En la época de la Reforma, con el presidente Benito Juárez, hubo la expropiación de todos, ¿no? Del patrimonio de la iglesia, y además hubo una cierta, si no persecución, sí por lo menos una limitación muy importante a todo lo que estuviera relacionado con la iglesia, y es por eso que haces el comentario de que por esta casa, por haberse mantenido siempre privada, fue la forma en la que verdaderamente conserva de una manera pura la capilla que posteriormente veremos. Esto es un comentario muy importante y qué maravilla, y al parecer no se ha encontrado otra con estas características, ¿verdad, Fabián? No, hay restos de capillas, se lo podemos, inclusive no solo domésticas, sino conventuales. La del convento de Santa Rosa es un ejemplo, pero no con sus retablos, yeserías, pinturas, inclusive esta tiene hasta una pequeña sacristía. Entonces, esto integrado a todo el conjunto de la casa, como te decía, es una visita única, porque uno realmente se sumerge en lo que era una casona del siglo XVIII, además una casa esquinada, que era un privilegio para
para que los habitantes que vivían solamente en el tercer nivel, porque realmente que la casa es grandísima, solo habitaban en el tercer nivel. El primer nivel era para tener negocios que se rentaban, los accesorios, tener el despacho del señor de la casa, bodegas de grano, guardar los carruajes, los caballos. Tendría que haber habido otra casa que desgraciadamente fue destruida, donde estaba el patio de servicio de la casa, porque no está, en la parte posterior exactamente. El entrepiso, una parte, la mitad, eran cuartos que conectaban con los entrepisos, con las accesorias, a través de escaleras que aún se conservan, lo cual también es maravilloso. Digamos que las accesorias tenían 2 pisos. Exactamente, pero es maravilloso que se conserven, porque muchas casas que tenían accesorias y que tenían en el entrepiso su conexión, pues la han perdido. O sea, tiraron las escaleras y lo conectaron. Aquí hay las escaleras todavía, y pues el tercer nivel, donde se encuentra la cocina, la capilla. Que es ahora donde estamos, ¿no? Exactamente, y las estancias. Vamos ahora a pasar a ver las copas que se usaban, bueno, pues en esta época, y haremos algunos comentarios muy interesantes comparadas con las que hoy tenemos y con las cuales bebemos nuestro vino. Bueno, pues estamos ahora aquí en lo que es el comedor de la casa y quería mostrarles estas copas que son del siglo XIX, son clásicas. Este tipo de tintes en los cristales, en este caso amarillos, rojos, azules, además con este grabado en las copas, fue clásico del siglo XIX, principalmente de los últimos 25 años del siglo XIX. Esto quise mencionárselos porque hoy sería verdaderamente, bueno, pues algo desastroso para poder beber vino, porque los colores no nos permitirían poder, bueno, pues apreciar verdaderamente la nitidez y la limpieza que tiene el vino, y tampoco nos lo permitiría bueno, pues las figuras y los grabados que tienen las copas. Estas copas tenían otra particularidad de tener un cristal muy ancho. Ese cristal ancho tampoco es óptimo porque no permite, digamos, la sensación, la textura de cuando va entrando el vino en la boca y la primera percepción en la lengua. Cuando son cristales tan gruesos se vuelve un poco tosco. Entonces digamos que esto prácticamente sería la antítesis el día de hoy de lo que sería una vajilla de copas para poder beber vino. Es como, quisiera mencionarte, Fabián, las copas que durante muchos años, y principalmente en el siglo XIX, champañeras, no tienen nada que ver con las copas champañeras de ahora. Hoy son copas de tulipán, por lo que ya hemos explicado en muchas ocasiones, el efecto de la burbuja, sino que eran unas copas chaparritas anchas donde servían el champán, pero esto no era otra cosa más que una moda que se impuso en Francia a través de Napoleón, porque estas copas no era otra cosa más que, digamos, un molde de los senos de María Antonieta. Entonces digamos que se tomaba el molde y esa forma que tenían fue, bueno, posteriormente donde nacen esas copas que la verdad para champaña son lo peor que ustedes pueden utilizar. Vamos a ver ahora una de las pinturas donde aparecen unas botellas de la época, botellas de vino de la época, porque quiero hacer un comentario al respecto.